En verdad Dios es grandioso, maravilloso, perfecto en toda plenitud. Y es tal su magnificencia, es tal su grandeza, que no podemos y no hemos logrado, y ni lo lograremos, aún en el final de los tiempos, entender más que una parte pequeña de la voluntad de Dios, una parte pequeña de la creación de Dios, una parte muy pequeña de el propósito de Dios, tan bello, tan justo, ese propósito con el cual creó al hombre y a la mujer. Dios es creador del universo. Todo lo natural que nos rodea, macro y micro, lo que vemos y lo que no, que existe, lo que existe y que no vemos, y ahí está. Dios es creador de todas las cosas. Y en esa creación hizo al hombre y a la mujer con propósitos bellísimos. Ahora, ¿por qué no logramos entender esos propósitos? Bueno, es muy sencillo de explicar. Porque los hombres tratan de encontrar esos propósitos a la vida, o esos propósitos de que hubiere, incluso poniendo en duda la existencia de Dios. O sea, tratan de entender al hombre y a la mujer, pero sin venir a la palabra, donde Dios revela los propósitos de la creación, los propósitos del hombre y la mujer, y de los animales y de las plantas y de toda la creación. Pero estamos hablando de Adán y Eva. Ahí empezó todo. Bueno, Dios en su palabra revela y dejó ocultos grandes propósitos, pero el hombre no se da el tiempo, no quiere, no acepta que esta sea la voluntad perfecta de Dios. De ahí que hay un rechazo hacia la Biblia. Aún, atención con lo que voy a decir, esto es importante, aún millones de cristianos tratan de entender a Dios o de entender la vida sin la palabra de Dios. Les cuesta mucho entender las cosas viniendo a la palabra y creer lo que dice la palabra, entender lo que la palabra dice. Entonces, a un cristiano se forma un concepto equivocado de Dios. ¿Por qué? Porque está formado ese concepto con muchos pensamientos, con muchos argumentos falsos, con muchas ideas falsas, contrarias a lo que dice la Biblia. Contrarias a lo que dice la Biblia. Hace unos 4 días, por ahí un siervo de Dios subió un versículo de la palabra, de los versículos más odiados en este tiempo, ¿verdad? Que el hombre es cabeza de la mujer y que ella debe estar sujeta y sumisa a su marido. Y bueno, palabra de Dios, Efesios, Colosenses, ahí lo tenemos, palabra clara. Es el diseño de Dios para la mujer, como hay un diseño de Dios para el hombre. Bien, ahora, inmediatamente, ¿verdad?, subió ese versículo, inmediatamente empezaron los pensamientos contrarios a la palabra de Dios, rechazando la voluntad de Dios. Uno de ellos decía, así fácil, el primero, decía, sí, la mujer se debe sujetar al marido, y le pone, siempre y cuando el marido
esté haciendo la voluntad de Dios. Fíjate nada más, ¿eh? Siempre y cuando el marido esté haciendo la voluntad de Dios. Ya eso es terrible. Pero en verdad es terrible, terrible, terrible. Ya rechaza el mandamiento de Dios. Lo rechaza totalmente. Y está poniendo unos argumentos que pareciera que fueran muy justos y muy correctos, y no lo son. Algún día hablaré de todo eso, pero de entrada, se está poniendo esa mujer allí como la supervisora de su marido. O sea, yo voy a checar. Y si a mí me parece que mi marido sí está haciendo la voluntad de Dios, entonces me sujeto a él. Imagínate nada más. Ya ella ya se puso por encima del marido para supervisar su vida. Y si a ella le parece, entonces se va a sujetar. Imagínate eso, ya de ahí entrada, ¿eh? Es como si el marido dijera, ante el mandamiento que Dios da de amar a su mujer, o de sustentar a su mujer, y el marido diga, así como lo dice ella en cuanto a la sujeción, igual, que el marido diga, sí, yo voy a sustentar a mi mujer siempre y cuando ella se sujete a mí. Yo voy a sustentar voy a amar a mi mujer siempre y cuando ella me obedezca, se sujete a mí, como marido, como cabeza. Y ese siempre y cuando, aplicado desde el punto de vista de la mujer o aplicado desde el punto de vista del hombre, lleva a una destrucción total, absolutamente. Y pudiéramos seguir hablando mucho más al respecto, pero a lo que quiero decir es que aún hay muchos cristianos que quieren entender a Dios y entender la voluntad de Dios sin venir a la palabra. Ahorita, sí, hace como una hora, miraba ahí una publicación sencilla y pone alguien ahí hablando de la suerte. Pone la suerte y ya dice ahí, no quiero repetir la publicación, pero habla, la suerte, esto y esto. Dice, bueno, siempre y cuando la suerte exista. Y el que lo puso ahí yo lo conocí como líder de jóvenes en una iglesia. Siempre y cuando la suerte exista. Mi querido jovenazo, la suerte sí existe. Se lo estoy diciendo de acuerdo a la palabra. La suerte sí existe. Vaya a la Biblia y busque todos los versículos donde la Biblia nos habla de la suerte. De hecho, es Dios quien reparte la suerte. Así de sencillo. Eso está en la Biblia. Si te interesa un video que subí sobre la suerte, ahí está, se llama ¿qué dice la Biblia de la suerte? ¿Qué dice la Biblia de la suerte? A mí me parece muy interesante. Bueno, pero lo que quiero decir es que muchos cristianos no conocen la Biblia. Además, no la leen, vamos. No la leen. Basan su vida en unos cuantos versículos y unas cuantas frases escuchadas en púlpitos o ahora en las redes. No les importa si la Biblia apoya eso, confirma eso, o la Biblia rechaza eso. Bueno, pues imagínate si así está el pueblo de Dios. Y hablo con autoridad al respecto de eso, ¿eh? Yo estoy rodeado de cientos y cientos de cristianos y tengo conocimiento de que no leen la Biblia. No tienen la disciplina, el amor por la palabra para buscar su palabra. Esto es fácilmente demostrable de muchas maneras, ¿sí? Bueno, pues si los cristianos tratan de entender todo haciendo a un lado la Biblia, imagínate los del mundo. ¿Cuándo van a conocer el propósito de Dios?
para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. ¿Por qué Dios creó esto y esto y esto y esto y esto? ¿Por qué? Pues la humanidad no va a poder entender jamás por qué Dios creó al hombre y a la mujer. De allí toda esta aberración de conceptos terribles en los que ahora se debate entre la vida y la muerte. El pensamiento sobre el amor, la familia, el hombre y la mujer. Dios no es machista. Ya subí un video por ahí, acerca de el machismo, Creo que se llama El cristiano machista. Creo que así se llama. No me acuerdo muy bien, pero me parece que así se llama. Dios no es feminista. Esto es fácilmente demostrable en la palabra de Dios, tanto uno como lo otro. Sino que Dios es creador de un hermoso diseño para el hombre, un gran propósito para el hombre y para la mujer, como un complemento perfecto, cada uno en su función, en sus obligaciones y en sus responsabilidades establecidas por Dios para que el hombre alcance la plenitud, establecidas por Dios para que la mujer alcance la plenitud. Por eso, qué bueno que vengamos a la palabra y tratemos al menos de comentar un poco y encontrar de esa sabiduría que está aquí oculta, escondida en su palabra. Bien, bueno, ¿dónde me quedé? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. A ver, explícate ese miedo. ¿Por qué te da miedo acercarte al ser más perfecto, al único ser bueno de todo el universo? De todo el universo. El único ser bueno, bondadoso, el ser que más te ama, que más amor tiene para todos. ¿Por qué te da miedo acercarte al ser, al único que es justo, al que tiene la más grande misericordia y que por encima de todo derrama su gracia sobre nosotros? ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicar en ti, en este caso en Adán, miedo? Déjame ponértelo por el contrario. Si yo te dijera que estamos en un lugar, ¿no? X lugar, y a mi derecha está sentado el asesino más perverso, violador, agresivo,
y te daría 20 cosas horribles de esa persona. Y te diría, acércate a él. Bueno, pues sería muy explicable decir, no, tengo miedo. Tengo miedo. A alguien que te puede agredir, matar sin razón alguna. No tiene entendimiento ni amor propio, ni amor por nada ni por nadie. Mata por cualquier situación. Todo. Y te digo, acércate a él. Pues sería muy justificable. Yo te entendería que me dijeras, tengo miedo. Por el contrario, en este otro lado está Dios, con las cualidades maravillosas que te dije ahorita, las grandes virtudes, el ser más bueno, el más hermoso, el más amoroso, el más tierno. ¿Por qué Adán dice, tuve miedo? Eso es de revisarse, ¿verdad? Debiéramos decir, no, pues, ¿verdad? Es como una esposa, o en este caso una esposa, que tiene un marido, agresivo, grosero, golpeador, injusto, es un dictador, no tiene amor. Es un borracho y de vicios espantosos. Pues una esposa le va a tener no miedo, pánico a un marido así. Pero si su marido es tierno, amoroso, muy, así como le gusta a toda mujer, el marido perfecto, lindísimo, la ama, la cuida, la protege, la ayuda, le sirve, olvídate, imagínate, la trata de lo más lindo. ¿Tú crees que a esa esposa le va a dar miedo acercarse a su marido? ¿Abrazar a su marido? Pues claro que no, todo lo contrario. Acercarse a este de acá, sí, es horrible. Bueno, Dios es este esposo millones y millones y millones de veces, y millones y millones y millones y millones y millones y millones de veces más perfecto que este esposo. Ese es Dios. ¿Por qué te daría miedo acercarte a él? Tuve miedo porque estaba desnudo. Esa desnudez. Como estoy desnudo, o sea, como se ve mi carne, atención, vete a lo espiritual. Como se ve mi carne es pecado. Recordemos que pecó. Y al momento que pecó, ya ahora sí vieron su carne. Antes no la miraban. Mi carne. Mi inmundicia. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios es santo. Y nosotros inmundos. Que vivimos en una tierra inmunda. Y que estamos dentro de un cuerpo inmundo. Y lo que lo hace inmundo es el pecado. Y Él es un Dios santo.
Entonces, eso es lo que nos da miedo. Ese miedo existe hasta el día de hoy en todos los hombres. Y me escondí. Tuve miedo y me escondí. ¿Me escondí de quién? De ti. Me alejo de Dios. Quiero que Dios no me vea. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Su propia conciencia. Al momento de pecar, murió su espíritu. Murió su espíritu. Porque eso fue lo que Dios le dijo cuando le dice, el día que de él comieres, morirás. En el versículo 17 del capítulo 2. El día que de él comieres, morirás. Físicamente no murió. Su espíritu murió. Su espíritu murió. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Tomó conciencia de su condición. Y viene la pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? ¿Has comido de ese árbol? Ahora, aquí Dios le hace 3 preguntas. Hay una más que la hace más adelante. Primera pregunta, ¿dónde estás? Segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tercera pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Por qué Dios le hace esas 3 preguntas? ¿Sabía Dios dónde estaba? Sí. ¿Por qué le pregunta dónde estás tú? Sí sabía. Segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sabía Dios? ¿Sabe Dios quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Sabía Dios? Sí, claro. El pecado le enseñó que estaba desnudo. Tercera pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Sabe Dios la respuesta sí o no? Sí la sabe. ¿Por qué le preguntan? ¿Por qué le preguntan? Para que el hombre se dé cuenta de su condición. Para que el hombre reconozca su pecado. Para que el hombre reconozca su desobediencia. Para que el hombre reflexione sobre su propia condición, sobre su propia vida. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañero me dio del árbol y yo comí.
Dios le hace las preguntas. Para que el hombre se vea a sí mismo y reconozca su falta, su pecado, su desobediencia. Es una gran oportunidad que Dios le da al hombre. Pero el hombre respondió cuál era su naturaleza: mentiroso y pecador. No quiso enfrentarse consigo mismo, no quiso aceptar su culpa, no pidió perdón. Se le fue otra oportunidad ahí. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Pudo haber dicho: sí, Señor, yo comí. Sí, Señor, estoy arrepentido. Pudo haber dicho: perdóname, Dios, perdóname. Y no lo hizo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Se esconde, se escuda detrás de la mujer. Le echa la culpa a la mujer. Espiritualmente, como lo he enseñado en videos anteriores, la mujer representa la carne. Espiritualmente aquí nos está revelando que Adán pecó por culpa de su carne. Por culpa de su carne. Por eso culpa a la mujer, porque la mujer representa la carne. La mujer que me diste por compañera. Me dio del árbol y yo comí. Acepta que comió, acepta que pecó, pero no lo acepta del todo. Y eso lo vemos. Todos los seres humanos siempre buscamos esconder nuestra responsabilidad. O sea, no aceptar. Cuando algo hacemos mal, nos disculpamos. Decimos, por ejemplo, ¿por qué ya no me amas, por ejemplo? ¿Y qué decimos? No, pues es que tú has cambiado, es que tú eres así o asá, es que como tú me tratas mal, yo ya no, en fin. Y así. Aplica para hombres y mujeres. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Y ahí va la... No, pues porque tú esto. Cualquier cosa. Y aplica en todo tipo de pecado. Entonces, la reacción natural es no aceptarlo. No aceptar la culpa. Y culpar a otros. Eso hacen muchos políticos, también. Es que en todas las áreas. Los gobernantes en turno siempre están culpando a los gobernantes anteriores de por qué hay tal problema en la nación. Eso ocurre en todas partes.
Oye, ¿por qué hay tanta violencia? Es que los gobernantes anteriores no hicieron esto y esto y esto. O sea, la idea es esta misma, no aceptar la culpa. O sea, el gobernante en turno dice, yo no tengo la culpa. La culpa la tienen los anteriores. Oye, ¿por qué la economía? Yo no tengo la culpa. Lo que pasa es que en gobiernos anteriores se hizo esto y esto y esto. Y así. Está en todo. Está en el deporte. Está en la familia. Todo. Qué condición tan tremenda, ¿eh? De los seres humanos. La mujer que me diste. Eso es lo que encierra. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Una pregunta muy importante que Dios le hace, en este caso, a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y yo comí. Hay que ir a lo profundo de todo esto para poder entender a plenitud. Un poco más allá de lo que normalmente las palabras que están aquí nos dicen. Hay más enseñanza, hay más entendimiento, hay más revelación. ¿Qué es lo que has hecho? Y Dios sabe que al momento de que pecó, el pecado entró en la carne. ¿En quién entró primero el pecado? ¿Quién pecó primero? Eva. Al momento de pecar, el pecado entró en la carne, en Eva. ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Y yo comí. Igualmente aquí vemos a la mujer rechazando la culpabilidad, no reconociendo su desobediencia. Al momento de pecar el hombre y la mujer, lo espiritual que está detrás de ello, pudiéramos decir varias cosas. Número uno, pecaron por soberbia. Por soberbia. ¿Por qué por soberbia? Porque pensaron que sabían más que Dios. Pecaron por querer robarle la gloria a Dios. Porque Satanás les dijo que iban a saber y que iban a ser como Dios. Ese deseo de los seres humanos de recibir gloria de los demás. Eso es impresionante. Pecaron por rebeldía. Por rebeldía. Pecaron por injustos. Toda injusticia es pecado, dice la palabra del Señor. Aquí está el primer pecado. Es la primera injusticia que los seres humanos cometieron. Entonces,
Pecan por mentirosos, por soberbios, por injustos, por desobedientes, por rebeldes. Esa es la razón por la que se peca. Y siguen siendo las mismas razones actuales. El hombre peca por tales cosas. La serpiente me engañó y yo comí. Aquí no solo está el hombre y la mujer. Hay un personaje más, la serpiente. Y la serpiente es Satanás y todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. ¿Que engañó a quién? A tu carne. Y tu carne es, en este caso, la mujer. Por eso es que Satanás obró sobre la mujer, porque a quien tienta es a la carne. Entonces, ¿por qué pecaron? Por creerle a Satanás, por abrirle una puerta a Satanás. Por eso pecaron. Satanás está suelto, Satanás vive y tiene a todo su ejército de demonios. Ponga mucha atención con lo que voy a decir. Y tiene todo su ejército de seres humanos aquí en la tierra que lo siguen a él, que le sirven a él, que están engañados como Adán y como Eva, y que aquí en el planeta Satanás ha engañado a la humanidad con sus filosofías, con sus sutilezas, con sus astucias, y se ha metido en la educación, en la política, en el comercio, en el arte, en la cultura, en los deportes, en las escuelas, en los medios de comunicación, en todo el pensamiento humano, en toda actividad humana. Y viven engañados. Y le han creído a Satanás, que controla y domina el mundo entero. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19-20. El mundo entero está bajo el maligno. Pero tú y yo, como hijos de Dios, y que amamos su palabra, y que queremos conocer todas las cosas y entender todas las cosas, demos gloria al Señor, que nos enseña y nos revela estas cosas, para que no permitamos que Satanás nos engañe, nos seduzca, como lo hizo con Adán y Eva. Nosotros somos hijos de un Dios maravilloso, que nos ama y que nos revela todas las cosas conforme a su verdad. Nos revela todas las cosas naturales y nos revela todas las cosas espirituales. Porque Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su luz, de acuerdo a su verdad. Lo conozcamos a Él. Y en estas series que estoy compartiendo, conozcamos cómo fue el principio de todo. Y por qué las cosas son así. Y por qué las cosas están así. Y cuál es el propósito de Dios para el hombre, para la mujer, en este caso, que es lo que estamos viendo. Para que seamos luz a todos aquellos
que viven bajo el poder de las tinieblas. Mas nosotros vivimos bajo el poder de Dios, bajo la sabiduría de Dios, bajo el amor de Dios. Y ello nos da una paz maravillosa. Eso nos hace resplandecer como el Señor quiere que resplandezcamos, dando estas palabras de vida a todos aquellos que quieran conocer la verdad de Dios, que está donde, aquí, en su palabra. Amén.